Padre Celestial, venimos delante de tu misma presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso. Padre Santo, en esta hora te pedimos que a través de la gracia que es en Cristo Jesús y por medio de la guianza de tu Espíritu Santo en esta mañana seas tú con nosotros, para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestras almas y para que seamos, Señor, Padre Santo, puestos, Señor, en bendición, bendito Señor, delante de tu misma presencia, porque tú eres un Dios viviente, porque para ti no hay nada, Señor, imposible, por cuanto tú eres un Dios grande y poderoso, por cuanto tú, Señor, eres el creador de todas las cosas. Mira, Padre Santo, danos entendimiento. Padre Santo, habla, Señor, a nuestras vidas y seas tú edificando, Señor, Padre Santo, nuestro ser, según tu misericordia y tu poder, a través de tu amado Jesucristo, porque tú eres un Dios vivo, Señor, grande y poderoso, Padre Celestial, porque para ti no hay nada, Señor, imposible, por cuanto tú eres, Padre Celestial, grande en poder y grande en misericordia. Señor, seas tú con nosotros en esta hora, Padre Santo, sabiendo, Padre, que en el nombre de tu amado Jesucristo estamos reunidos en este día. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, Rey de gloria, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, Rey de gloria. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo, Rey de gloria. Gracias, Señor. Amén. Glorifique el nombre del Señor. Tome su lugar. Y vamos a meditar un poco sobre lo que es realmente la exhortación, o más bien la oración que levantaba este hombre de Dios delante del Señor. Si nosotros vamos a buscar la palabra avivar, dice en el diccionario: excitar, animar, hacer más intenso, o sea, más notable. También está en una situación en el diccionario de una cuestión en cuanto al fuego: hacer que arda más el fuego, avivar la lumbre, por decir un ejemplo. Viene a otra parte donde dice cobrar vida, vigor, avivarse, o que se aviven las plantas. Entonces la palabra, cuando empezamos a analizarla un poco, la palabra dice que este hombre hizo una oración y dijo: aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que sucedió con Habacuc? Habacuc fue movido por la palabra, porque dice la Escritura que este hombre dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y tuve temor. ¿Y por qué tuvo temor? Porque cuando nosotros empezamos a leer la Escritura y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, lo primero que vamos a encontrar en ocasiones sí va a ser las misericordias y las grandes bendiciones de Dios, pero lo que más va a mover nuestro corazón es las situaciones que habla de la Escritura de la ira de Dios. La ira de Dios es algo que lleva a un temor, y ese temor nos lleva a una oración, y esa oración nos lleva a pedirle misericordia y a pedirle perdón y pedir que Dios haga o tenga misericordia de nosotros. Cuando empezamos a entender o analizar esta parte de la vida del hombre y empezamos a entender por qué Habacuc oró de esta manera, vamos a comprender que realmente lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Que se vuelva a despertar en el pueblo de Israel o en la nación que conocía los mandamientos de Dios, esa fuerza, esa viveza de ese temor a Dios, para que fuesen edificados en el temor a Él. Entonces la Escritura nos habla y nos empieza a hablar una situación de avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay otras versiones que yo tenía aquí de la Escritura, como lo que es la Biblia de las Américas, y dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer en la ira, acuérdate de tener compasión. La versión internacional dice: Señor, he oído de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestros tiempos. En tu ira ten presente tu misericordia. ¿Qué es avivar realmente? ¿Qué estamos hablando de avivamiento? ¿Qué es realmente lo que dice la Escritura? Un avivamiento espiritual es aquello que realmente provoca que nosotros nuevamente empecemos a caminar en las grandezas y las proezas de Dios.
Cuando habla la escritura, Habacuc estaba diciendo que aquello que se ha visto, que aquello que se ha oído. ¿Cuántas veces no hemos hecho una oración delante de Dios diciéndole: Señor, ¿cuál es la diferencia de aquellos tiempos a nuestros tiempos? Quisiéramos otra vez tener los tiempos de Moisés, porque Moisés vio las grandes señales y los prodigios que tú hacías. O del momento estamos leyendo la escritura y empezamos a leer sobre lo que acontecía en los tiempos de Jesús y vemos: Señor, en aquel tiempo hacías señales, en aquel tiempo hacías prodigios, ¿por qué hoy no, Señor, vemos esos prodigios? Empezamos a preguntarnos y empezamos a cuestionarnos por qué aquellos sí vieron y nosotros no hemos visto. Cuando habla la escritura, aviva los tiempos. Cuando está hablando este hombre, esta palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo creo que llegó ese anhelo, llegó ese deseo y esa preocupación porque Dios se volviese a manifestar nuevamente como en aquellos tiempos. Ahora, aquí hay una parte de las escrituras que nosotros debemos de comprender. La responsabilidad para que una obra se avive no solamente es de un hombre, es de que todos los hombres o todos los que conformamos parte de la iglesia de Cristo entendamos el mensaje y sepamos que nosotros somos los únicos que vamos a avivar la obra de Dios en la tierra. No lo va a hacer absolutamente nadie, esto es personal, nadie lo puede hacer, solamente nosotros somos los únicos que podemos provocar esto a través de una sincera oración y una preocupación genuina delante de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Dice la palabra, y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Cuando lo encuentre, de lectura, por favor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis qué? El poder. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es un don? Hemos leído la escritura. El don es un regalo, no es algo que se haya merecido, algo que se haya ganado. Es algo que vino de parte de Dios en misericordia a través del arrepentimiento. Y recibiréis el poder, o más bien, recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando la palabra habla sobre el arrepentimiento y que recibimos el Espíritu de Dios, es un don, es un regalo, vamos a entender lo que realmente la Escritura nos quiere enseñar. Cuando dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, está diciendo: hazte manifiesto, ven, hazte visible, que nosotros podamos palpar, que nosotros podamos sentir, que nosotros podamos ver la realidad del Dios que nos habla la Escritura, del Dios vivo, porque mucha gente tiene cantidad de dioses, y hay diferentes dioses en la tierra, y hay diferentes religiones, y de todo encontramos en el planeta Tierra en nuestros tiempos, de todo. Hoy en día adoran hasta lo que no deben de adorar. Ahora, la palabra enseña que hay un Dios verdadero. Amén. Elías, cuando tuvo que estar enfrente de los sacerdotes de Balaam, él hizo algo, o más bien Dios a través de este hombre hizo algo sorprendente. Él hizo que descendiera fuego y hizo o preguntó o les dijo a aquellos sacerdotes que si ellos podían, su Dios podría hacer lo que iba a ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces Él sería Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El avivar la obra, o el que la obra se avive, es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios hace cosas nuevas, es cuando Dios dice: este soy yo, es cuando Dios se hace manifiesto, cuando Dios se revela al hombre. No es cuando nosotros tenemos una religión. La religión es, lleva una cautividad, porque una religión te pone reglas personales, individuales o de su propio entendimiento bajo la dirección de sus propios líderes. Pero cuando vienes a la comunión con Dios, cuando vienes a lo que es realmente la palabra de Dios y quieres conocer al Dios viviente, te darás cuenta que Él te enseña sus mandamientos y te invita a que obedezcas. Dios no obliga a nadie, y esto ya, Dios no obliga a nadie, y esto ya queda fuera de lo que es un dogma religioso, porque es voluntario, porque es si tú quieres. Sin en cambio, una religión te impone cosas,
Y al imponerte las cosas, si no las cumples, estás fuera. Si en cambio Dios te sigue invitando, Dios te sigue llamando, te sigue hasta cierto punto exhortando a que vivas para Él en una posición de obediencia en amor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya, gloria sea al Señor. Cuando empieza a haber un avivamiento, cuando Dios empieza a manifestarse, cuando Habacuc decía esto, estaba diciendo que sea notorio que tú eres Dios. Cuando Elías estaba retando a los sacerdotes de Balaam, estaba diciendo, hazte manifiesto. ¿Por qué? Porque cuando Dios se hace manifiesto, empieza a haber un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Empieza a tomar vida, como leíamos hace rato en el diccionario. Empieza a tomar vida, en este caso el pueblo de Dios empieza a ver algo nuevo entre nosotros. Y Habacuc dijo, aviva. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros que si nosotros nos hemos arrepentido sinceramente, viene el regalo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene solo, el Espíritu Santo no viene solamente a medio que hacer algo. La Escritura habla que en el libro de los Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, no solamente era Dios manifestándose, había las señales que se manifestaban cuando Jesús estaba en la tierra. Eran echados fuera demonios, eran hasta cierto punto sanados los enfermos, y era anunciado el Evangelio, o en este caso las buenas nuevas de salvación, a través de Jesucristo para arrepentimiento, y a través de esto alcanzar la salvación por medio de la gracia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendito es el Rey. Pero aquí hay un punto muy importante: las religiones no conllevan el poder de Dios. El verdadero arrepentimiento conlleva el Espíritu Santo, o más bien la venida del Espíritu Celestial o el Espíritu de Dios, para que nosotros a través de Cristo llevemos las señales que el Señor dijo. La Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Habrá sanidades? ¿Habrá sanidades? ¿Qué más? Pondrán las manos en los enfermos. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ajá. Comerán cosas mortíferas. Comerán cosas mortíferas y nada les hará daño. Entonces, hay algo que quiero irte a esa parte de la Escritura. Pero dice claramente, hay varias señales. ¿Quién va a tener las señales? Yo mismo lo he dicho muchas veces. Yo no puedo llegar una persona vestida de policía y decirte, soy agente de la ¿cómo se llama? Soy policía de tránsito. ¿Cómo reconoces a un policía de tránsito? Porque trae su placa que representa que es autoridad, su nombre escrito, trae también su talón de multas, pero te das cuenta que viene representando una autoridad. Bueno, ¿y dónde se ve el poder de esa autoridad? El arma que trae portando es la autoridad que se les da para que obedezcan las demás personas. Porque si no trae un arma, ni caso le hacen. ¿Cuántos policías no han golpeado cuando no vienen armados? Pero el que viene armado, hasta cierto punto lo respetan, porque eso representa la autoridad. En pocas palabras, el gobierno les da poder, que es la pistola, para que puedan defenderse y hacer ejercer la autoridad que el gobierno les está dando. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no podrían ejercer nada. Lo mismo es el ejército, se les da autoridad, y el armamento representa la autoridad que se les está dando para que se hagan obedecer y puedan defender y puedan hacer una serie de cosas. Y las armas son el poder que se les da. Ahora, la Escritura dice claramente que Dios no hace pacto con cualquiera. Y muchos piensan, muchos creen que una religión es suficiente para entrar al reino de los cielos, cuando no es así. Te lo explico. La palabra enseña que Dios es un Dios de pactos, que es un Dios que se pacta. Nosotros no nos podemos pactar con Dios porque nosotros somos faltos, fallamos. Así que nunca te comprometas con Dios, porque no vas a poder cumplir. Por eso los pactos Dios los hace con el hombre. El hombre no puede pactarse con Dios, porque Dios no falla. Por eso Él hace los pactos. Y en el pacto, en el último pacto, porque la Biblia habla de varios pactos, pero solamente quiero hablar de este último, donde dice el Señor, antes de ser crucificado, en la cena del Señor, dice, tomad y bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramado. ¿Se dice así o no dice así? Es el nuevo pacto en mi sangre para remisión de vuestros pecados. Ahora,
mencionando pactos. Cuando Dios hizo pacto con Noé, cuando dijo no voy a destruir más la tierra con agua, dijo, el Señor hizo un pacto con Noé, dijo no voy a destruir más la tierra con agua, y esta señal habrá de este pacto: pondré mi arco en las nubes, que es el arco iris. El arco iris es por pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé, para no volver a destruir la tierra. Abraham fue igual, le dijo, te circuncidarás. Este es el nuevo pacto que hago yo contigo, y la señal del pacto es que todos se circuncidarán. Y así empieza a hablar de los pactos. Un pacto es algo que Dios promete, pero hay una señal. En el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, hay esta señal. Si tú estás pactado con Dios, estas señales tienen que seguirte. ¿Por qué? Porque si leemos claramente la Escritura, dice, al oír esto se compungieron de corazón, dijeron Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ese es el nuevo pacto. Mi sangre, dijo el Señor, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas vienen. La promesa del Espíritu Santo y las señales. En mi nombre, dice la Escritura, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre enfermos y estos sanarán. En mi nombre habrá nuevas lenguas. ¿Sí dice así? No le llega a decir así la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero buscar ese versículo, se lo voy a dar. Y estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor, de lectura. Marcos 16, ¿qué dices? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Otro, más adelante, ¿qué sigue diciendo? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas señales son? Cuatro. Son 5. A ver. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. 1, Ah, sí, sí. Hablarán nuevas lenguas. 2, Tomarán en las manos serpientes y... sí. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. y luego. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. A ver, esto, miren, esto no lo hace una religión. ¿Por qué no lo hace una religión? Porque Dios es quien se pacta. Ahora, hace rato les dije, la policía, o un policía de tránsito, trae su placa que representa que es autoridad, trae su nombre, trae tal vez su talón de multas, o trae el código que ellos les dan para poder establecer las multas, pero trae una pistola que es el poder que se les da o se les delega para hacerse obedecer. Eso se los da al gobierno y es legal que ellos traigan esto. Ahora, un policía que no es de gobierno, ¿podrá llevar esto? Bueno, estamos hablando de alguna institución, pero yo estoy hablando de que alguien quiera pasarse de ser por policía. ¿Tendrá esta autoridad? No puede hacerlo. No puede importar alma. Es más, hasta es un delito en nuestro país pintar un vehículo con alguna referencia a alguna institución de autoridad de gobierno. Es un delito. Vestirse de policía y no ser policía es un delito. Pues exactamente lo mismo sucede con las religiones. Es un delito delante de Dios el fingir que son hijos de Dios cuando no hay un pacto de Dios con ellos. Y el pacto de Dios solamente se establece a través del arrepentimiento y la genuina obediencia a Dios. Y estas señales son las que siguen a los verdaderos hijos de Dios, que en verdad tienen un pacto con Dios. Hay muchas religiones, pero donde tú no veas estas señales, que el Señor dijo, más bien huye de ahí, escapa por tu vida.
Las señales de un verdadero hijo de Dios, de un hombre o una mujer que realmente se ha arrepentido y que ha recibido el don del Espíritu Santo, son estas 5 señales. Esto no es nomás para los ministros, nomás para los pastores, no, esto es para toda la iglesia y todos los que invocan y los que creen en el nombre del Señor y se han arrepentido. Estas 5 señales, por ley, por mandato divino, por el pacto que Dios estableció, los tienen que seguir. ¿Qué es esto? ¿Tú puedes orar por un enfermo y tú sanar? Sí, porque Dios te da autoridad, porque ese es el nombre. Estás orando en el nombre que es sobre todo nombre. Y este es el pacto, el nuevo pacto. Si Dios no está pactado con una persona, estas señales no lo siguen. ¿Y quién hace el pacto? Dios. Entonces, si una persona se arrepiente de todo corazón, automáticamente Dios va a respaldar lo que Él dijo en la vida de ese hombre o en esa mujer. Entonces no nos podemos engañar. Es un pacto que Dios hace, no lo hacemos los hombres. Y si Dios lo hizo contigo es porque te arrepentiste de todo corazón, y entonces sí, eso te tiene que seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes autoridad para echar fuera demonios. En mi nombre. Dice: comerán cosa mortífera y nada les hará daño. En mi nombre tomarán serpientes en las manos y no les hará nada. En mi nombre pondrán las manos sobre enfermos y estos sanarán. Sanidades. Esto es la obra de Dios. Y hablarán en nuevas lenguas. ¿Cómo es esto? Sí, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en otras lenguas. Hoy en día vemos gente que habla en otras lenguas y nos sorprendemos, pero la pregunta es: ¿invocan el nombre de Cristo? ¿Viven en santidad? ¿En verdad hay estas 5 señales? Porque muchos hablan en lenguas, pero no son divinas, no son celestiales. Esto es algo que se puede ver, sí, el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, habla sobre la promesa y el derramamiento del Espíritu Santo, y habla aproximadamente 17 idiomas ahí, en ese lugar, cuando se derramó el Espíritu Santo. 17, tú empiezas a contar, son entre 17 y 19 los idiomas que hablaban aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, y aquellos decían: no son estos galileos, como es que hablan con tanta claridad nuestro idioma donde hemos nacido. Gloria a Dios. Había partos, medas, edomitas, los que llegaron a adorar a Jerusalén cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es una señal para la humanidad. Es una señal que los hijos de Dios debemos de tener. Muchos nomás hablan en lenguas. No, es que fulanito habló en lenguas y me dijo mi futuro. Sí, pero te habla del arrepentimiento por medio de Jesús a través del perdón de pecados, donde tú tienes que arrepentirte y obedecer el mandamiento de Dios. Si no lo dice, aguas, porque muchos hablan en lenguas, pero no son lenguas celestiales. No es el Espíritu Santo. Tienen que seguirlo forzosamente esas 5 señales, si no, no hay pacto de Dios con ellos. Ok, y entonces, ¿qué con nosotros que tenemos el pacto? La Escritura dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos vamos un poquito a Habacuc y regresamos nuevamente al Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Habacuc? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Veamos la Biblia, nueva versión latinoamericana. Decía: aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, que para Dios no hay tiempo. La obra de Dios sigue siendo la misma. Ahora la diferencia es que se nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre el Espíritu Santo? Primero, hay que entender la necesidad que tenemos. Salmos 119:37. La necesidad que el cristiano tiene de llevar a cabo algo primordial. Primero hemos leído que la Escritura nos dice en el Hechos 2:38 que el don del Espíritu Santo nos es concedido a través del arrepentimiento. ¿Qué dice en el Salmo 119:37? 119:37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Cómo dice la Escritura? Avívame en tu camino. A ver, ¿qué quiere realmente? ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué estaba pidiendo este hombre?
¿Le ha pasado a usted que de momento, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de ir al templo, ya no tengo ganas de leer la escritura, como que ya me cuesta trabajo hacer las cosas que Dios me manda, como que ya no es lo mismo? Gloria a Dios. Este hombre se estaba sintiendo así. Y por eso dijo: Señor, avívame en tu camino, o sea, inyéctame vida, haz que florezca, haz que cambien las cosas en mi persona. Amén. Muchas veces nosotros nos sentimos en esa situación y se nos olvida que la responsabilidad de nuestro avivamiento, de nuestra comunión con Dios, no es del vecino, no es del pastor, no es del hermano, es mi responsabilidad. Gloria a Dios. Somos responsables para ir a la escuela, al trabajo, para comer, a veces para hacer incluso el aseo de nuestra casa, pero no somos responsables para con Dios. Tenemos compromiso con todos. Hoy no voy a ir a trabajar, no tengo ganas, pero te acuerdas que tienes un montón de deudas o que te vas a tener problemas en el trabajo y no sé dónde sacas fuerzas y te vas a trabajar. No, pero tengo que ir, pues si no me van a correr. Pero para con Dios, Señor, tú me entiendes. ¿Y qué hacemos? Evitamos, huimos de la oración, huimos de los compromisos con Dios, y en verdad estamos perdiendo el avivamiento. Entonces, si nosotros realmente hiciéramos todo lo contrario a lo que sentimos, créeme que nosotros estaríamos en una posición hermosa. ¿Y por qué ahorita voy a ir al punto de cómo? ¿Qué hay que avivar entre los cristianos? Ok, este hombre se sintió así como alejado, como que no era lo mismo, y por eso le dijo a Dios en su oración: avívame, aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿De qué vanidad estaría hablando este hombre? Agarras una nuez, cáscara bonita, la abres y resulta que está hueca, no tiene nada. Es una nuez vana, está vacía. La vanidad que está hablando este hombre, y lo podemos tal vez hacer un poco de referencia, es la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. Los hombres aquí se pelean por terrenos, por dinero, por progreso, por una infinidad de cosas, por estar bien, por tener una buena casa, por estar saludable, por eso y por lo otro. Vino un accidente y ¡pum!, se acabó. ¿Dónde quedó todo eso? Era vano, era pasajero, no era algo permanente. El hombre pierde su tiempo buscando lo permanente, lo que no es permanente, y no lo que es permanente. Y lo que es permanente, dice la Escritura, que lo único que permanece es el que tiene temor a Dios. Va a permanecer después de la muerte. Entonces este hombre dijo: mira, aparta mis ojos de la vanidad, porque de repente la ilusión de las cosas bonitas de la tierra tienen una situación temporal. O sea, hoy sí la tienes, mañana no. Puede ser 1,000,000 de pesos en el banco, viene un hacker y te vacía la cuenta. ¿Y qué pasó con tu dinero y tu esfuerzo? Nada te quedó. Pero si tienes a Cristo en tu vida, llega el momento que mueres, ¿y qué te queda? Todo, porque pasas a la vida eterna con el Señor. De una ofrenda de palmas a que viva por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros leemos avívame en tu camino, podamos entenderlo, que el camino de Dios es un camino bajo el temor a su nombre, bajo el temor a Dios. Avivarme es que, Señor, que realmente tu palabra me conmueva, que tu palabra ponga temor en mí, que tu palabra me impulse, que realmente yo sea lo que tú quieres que yo sea. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Y podemos hacer una lista. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seas santo, que seas obediente, que seas lleno del Espíritu de Dios, que hagas la obra de Dios en la tierra, que seas un canal de bendición. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Tal es el punto que la Escritura nos dice que una de las promesas es: cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros pidamos, porque quiere llenarnos de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Avivar. Avívame en tu camino.
Avívame, Señor, que me estoy muriendo. Siento que ya no puedo, siento que ya no voy, ya no tengo ganas de nada. Y así estamos. Me gana más el mundo. Miren, a cualquier cristiano que les esté ganando el mundo, tiene que ponerse a pensar un poquito, a meditar un poquito. ¿Por qué? O más bien un mucho, porque estás perdiendo todo por nada. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué vas a tener aquí? ¿Qué te va a quedar de la vida? Dime hasta ahorita, un millonario que se haya llevado toda su riqueza. Una persona que se haya llevado todas sus posesiones. Para eso Jesús que dijo, no, ¿qué es? Donde dijo, ya a lo mejor no digo porque no me va a hacer no digo que no me sé nada. ¿Sí me explicó? ¿Qué se lleva el hombre? Nada. Nos preparamos, todo el hombre, miren, los hombres nos preparamos en la vida para hacerle frente a todo. Estudiamos, nos preparamos, nos ponemos hasta atléticos para si necesitamos estar bien físicamente. Buscamos lo mejor y nos preparamos para la vida. Pero ¿quién se está preparando para la muerte? Nadie. Nadie se prepara para morir. Y los únicos que se nos da el consejo para prepararnos para la muerte son los cristianos. Y los cristianos a veces no nos avivamos. No nos avivamos. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo 4:14. ¿De lectura, por favor? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok. Está hablando primero de qué, de un don, ¿no? Estamos hablando de, se ve que es un don espiritual, ¿sí o no? Un don espiritual. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué dones espirituales tienes tú? La Escritura nos habla de 9 dones. Lenguas, género de lenguas, profecía, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus. ¿Qué don tú tienes? El de desesperarme. Eso me cuenta. La pregunta es, ¿estás avivado o estás frío? O te voy a un punto más profundo. La pregunta es, ¿qué dones has identificado en tu vida? A veces he hablado con unos hermanos, hermano, ¿qué cree que Dios ve a una persona y siento todo lo que le está pasando? Pues tienes un don de ciencia, tienes que desarrollarlo. Dios te muestra, esto no es adivinación. La adivinación te muestra, hay espíritu de adivinación que de repente ve a una persona y saben todo lo que tiene, pero no soluciona nada, solamente le dicen lo que tiene. Y tal vez le cobran y le dan una limpia de bolsillo, porque no hace otra cosa más que una limpia de bolsillo, ¿verdad? De dinero. Algunos lo dan gratis, porque si llega a ver, pero no resuelve nada, porque el único que resuelve problemas es Dios. Amén. Es Dios. Ah, pero es que a mí se me lo ha resuelto. Bueno, por la misericordia de Dios, no porque realmente Satanás tenga poder. Ahora, bueno, sí tiene, pero limitado, está sujeto a Dios. Ahora, vamos al siguiente punto. El don de ciencia es un don que Dios da para que después que Dios revele lo que hay en ti, se haga una oración intercediendo a Dios por ti, para que Dios te ayude a resolver los problemas, para que Dios sea glorificado, porque cuando Dios te conteste, tú te vuelvas a Él. Para eso es el don de ciencia, para que reconozcas que Él es poderoso y que Dios te ayudó. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces el don correcto es aquel que te hace que vuelvas tu rostro, más bien que tu mirada esté vuelta a Dios y aprendas a depender de Él. Uno que te dice, hazte una limpia, haz esto, no es de Dios, porque no te está volviendo a Dios, te está volviendo a una situación terrenal.
no te lleva a la presencia de Dios. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Muy bien. Nosotros debemos de tener algo muy especial, los hijos de Dios. Ahorita te voy a decir qué es. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, su versículo 4. 1 Corintios 4:12. Gloria a Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sigue leyendo, por favor. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Entonces, nosotros, la Escritura dice que tenemos acceso a los dones espirituales. Muy bien. Entonces, aquí voy a este punto. Recórrase unos versículos arriba, en su versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Escúchame, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, vamos 4, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros, vamos 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritus, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya vio, 9 dones. ¿Qué dones tenemos que tener nosotros de cajón? ¿De lenguas? No. No, tampoco. No, el que tiene los 9 dones es apóstol o es profeta. Podemos movernos en uno, si el Señor nos mueve de vez en cuando en uno, puede, pero de cajón, debemos de tener un don específicamente. Miren, nosotros tenemos que tener 2 de cajón. Dos, a ver, 2 dones debemos de tener por ley. 2 dones. ¿Cuáles son esos 2 dones que tenemos de tener? Todos. No. ¿De estos 9? Sí. Son 2 los que tenemos que tener activos. 2. Ciencia y sabiduría. No. La fe. No. Miren, el don de fe, les voy a explicar. El don de fe Está en la fe, ¿no? es una fe, pero sobrenatural. Sí. El don de milagros está unido al de fe, porque tienes que tener una fe sumamente grande para que se manifieste el milagro. Entonces, ese don es un don que no dudas ni de chiste, ni siquiera pasa por tu mente la duda. Es un don sumamente fuerte. Ese opera juntamente con el de milagros, porque tienes que tener una fe muy grande para que venga el milagro. El milagro es algo al instante. ¿Se me explicó? Por ahí se ve en internet algunos ministros que oran para que los pies crezcan, y se ve cómo crecen, Están ligados esos 2, el de fe con el de milagros. Pero nosotros todos los cristianos tienen que tener 2 dones activos. El de sanidades y el de lenguas. Exactamente. Sí, porque Todo. lo que leímos en Mateo, ¿no? Exactamente. Todos los que hemos creído tenemos que buscar estos 2 dones. El de milagros y el de género de lenguas. O el hablar Sanidades, lenguas. ¿no? Sí, sanidades. Miren, está el de milagros y está el de sanidades. El de sanidades es que cuando nosotros oramos, una persona pareciera como si estuviera tomando medicamento.
Va pasando el tiempo, va sanando hasta que se recupere. El de milagro es al instante. En ese momento sucede el milagro, se quita la enfermedad, todo desaparece, todo síntoma, todo se quita. Este es el don de milagro, es el que hizo el Señor con el leproso. Cuando se le arrodilló delante de él y dijo el leproso: Señor, ¿quieres limpiarme? Y dijo: Señor, quiero. Lo tocó y al instante su piel se hizo como de bebé, dice la Escritura, muy limpia. Se le quitó la lepra. Ese es un don, ese es el don de milagro, es al instante. Pero el don de sanidad es paulatinamente, como si tomaran medicina, hasta que sana la persona. Puede pasar un mes y medio, pero en ese lapso tiene que recibir la sanidad. Y ese don lo tienen que tener todos los cristianos. Ay, córrele por el pastor porque se enfermó. No, ahora tú tienes de tener el don y tienes que ejercerlo. Estos dos dones los tenemos que tener. Bueno, hermano, ¿y cómo lo hago para yo tener el don de lenguas? Tienes que orar bastante para que Dios te vaya llenando, y tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu de Dios. Cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, automáticamente empiezas a hablar en lenguas. No puedes imitarlas. Por ahí estaba yo escuchando a veces que hay pastores que se enseñan a hablar en lenguas. Esto no se puede hacer así, porque ya no es don, es una transmisión de un conocimiento tal vez que nada tiene que ver con un fluir natural del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti y te llena, salen lenguas que tú no entiendes, que tú no las conoces, que tú no las sabes, más ni siquiera las piensas, solamente fluyen a través de tus labios. No tienes que pensar en esas lenguas para hablarlas, porque no son tuyas, son del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Nosotros tenemos que tener esos dos dones. Le dice Pablo a Timoteo: aviva el don que está en ti, impuesto o dado por medio de la profecía y la imposición de manos del presbiterio. Se le dio un don específicamente. ¿Qué tenía que hacer? Avivarlo. Tú tienes que avivar el don. ¿Cómo lo vas a avivar? Es como, hice una pregunta. Ay, ¿cómo puede uno ser ungido? ¿Cómo que ungido? Sí, sabemos que ungido es aquel que le ponen aceite en la cabeza y es separado para servicio a Dios, por eso los unge, o Dios ungía. Bueno, nosotros le damos una interpretación así como que un poquito más espiritual, lo practicamos así, o lo decimos de esta manera, ungido, porque realmente la Escritura dice el ungido de Jehová, o sea, el que tenía la presencia del Espíritu de Dios. Entonces llega un momento: ¿cómo puedo yo tener más la presencia de Dios y parecerme al ungido, por decirlo así? Bien fácil, me contestaron: entre más tiempo pases con el maestro, más unción tendrás. Y unción lo interpretamos: más presencia del Espíritu Santo, más presencia de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo avivar ese don? Pues estando más en la presencia de Dios, acercándome más a Dios, santificándome más, consagrándome, buscando. Esa es realmente la solución. Es como nos vamos a avivar, es como vamos a recibir las cosas. ¿Cómo no? ¿Por qué no se avivan los cristianos si ves cristianos débiles, cristianos que vienen los problemas, que no salen adelante, que tienen muchas dificultades? Porque no entran más en la presencia de Dios y porque no obedecen a la palabra de Dios. Porque Dios no miente. ¿Cuándo ha visto usted que Dios mienta? Lo que no hacemos es aplicar correctamente la palabra de Dios. Yo he escuchado, y a veces uno está escuchando a unos cristianos decir: nos vamos a ir a Estados Unidos, a ver si Dios nos bendice, y voltea a otro y le dice: ¿para qué vas a ir tan lejos? Dios donde te plantó te va a hacer florecer. Gloria a Dios. El problema no es el lugar, el problema no es la situación, el problema está que estamos haciendo algo mal y por eso no estamos floreciendo. Gloria a Dios. Por eso no estamos creciendo. Ahora, aviva el don que está en ti. ¿Ok? ¿Y cómo avivo el don? Vuelve el mismo apóstol a decirle a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, su capítulo 1, versículo 6, le empieza a exhortar. Segunda de Timoteo 1:6, y le vuelve a exhortar y le dice: pero, a ver, de lectura. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Ok, hace rato les dije que leyeron este, ¿no? No. ¿Cuál les di? Primera de Timoteo. 4:14, ¿verdad? 4:14. Muy bien, estoy confundiendo un poquito los dones. Este es el que yo pensé que había leído primero, este es el que quería que se leyese primero, por el cual te aconsejo que avives el fuego. Ah, no, sí es este. El fuego del don. El de Primera de Timoteo 4:14 es: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ok, ese es un don dado por el Espíritu. ¿Sí? Pero el don del fuego, a ver, ¿cómo dijo el Señor? Pero aquí supongo también dice que fue impuesto por las manos de él, está diciendo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, pero ¿sabías que una de las virtudes de los apóstoles es que por medio, a ver, esto es lo que tenemos que aprender a escudriñar las escrituras? Si usted empieza a leer el libro de los Hechos, dice la escritura que había un mago, Dimas, si no mal recuerdo, que vio cómo por mano de los apóstoles, al imponerse a la gente, recibían el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ya se acordó? Recibían, y quiso dar dinero para que se le diera ese poder, para que cuando él pusiera las manos sobre alguien recibieran el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles tienen la habilidad y la autoridad de parte de Dios de orar por una persona y ésta recibir el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, si hablamos y empezamos a interpretar lo que estaba diciendo, es que el apóstol oró por él y recibió el fuego del Espíritu Santo. Porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, tenemos cuenta que dice: y se veían como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Entonces, si aquí empezamos a interpretar y a entender lo que estaba parafraseando Pablo, estaba diciendo: aviva el Espíritu Santo por el cual recibiste a través de la imposición de mis manos. Entonces aquí lo que estaba diciendo es: aviva el Espíritu de Dios que está en ti. Mira, cuando tienes un amigo, un compañero, una amistad, viene y te inquieta. Es más, tú te das cuenta, aquella persona se empieza a inquietar y quiere empezar a salir, quiere hacer ciertas cosas, y de repente le dices, tú lo ves y tú que lo conoces, de seguro tu amiguito tal te está invitando, ¿verdad? Y el otro dice, no, ¿cómo no? Bueno, sí. Te das cuenta que lo está inquietando para que se vaya a una fiesta, o salga, qué sé yo. El Espíritu de Dios, cuando tú te alejas de Él, Él se contrista y ya no te motiva, ya no te alienta, ya no te invita. Y empieza a pasar en tu vida que, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de leer la Biblia, es que no tengo ganas de... Y empiezas a decir que no tienes ganas de nada. ¿Por qué? Porque no estás avivando la comunión que debes de tener con el Espíritu de Dios. No estás avivando el fuego del don de Dios que está en tu vida. No lo estás avivando. ¿Qué tenemos que hacer? Avivarlo. ¿Y cómo se aviva? Orando, ayunando, leyendo la Escritura, obedeciendo. Muchos cristianos vienen a la iglesia y salen igual, porque no han comprendido que la única manera de agradar a Dios es a través de escuchar y actuar, escuchar y obedecer, escuchar y hacer las cosas. Y esto se hace todo a través de fe. Te estoy hablando de la Escritura, no estoy hablando de un Dios que puedas ver, sino un Dios que no ves, pero se puede manifestar. Amén. Ok, ¿cómo vas a orar algo que no crees? ¿O cómo vas a pedirle a alguien que no le crees? Muchas veces vamos al río Ganges para que seamos bendecidos. Allá en la India el río Ganges es un río santo para ellos, y que se bañan en ese río se purifica, cuando realmente es uno de los ríos más contaminados a nivel mundial.
por la cantidad de cadáveres que se echan en ese río. Pero ellos creen. En nuestro país no se diga con la idolatría. Y prometen, y hay tantas vírgenes, con la Virgen María solamente fue una. ¿De dónde salieron tantas vírgenes? ¿Quién las inventó? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo aparecieron? ¿O resulta que la Virgen María se transfigura más veces que Dios? Lo hagan. Imposible. Imposible, esto no puede ser. La Escritura nos enseña que si tú estás predicando de un Dios y crees e invocas al Dios que habla en la Biblia, al cual se te predica y se te enseña a través de Cristo Jesús, Él te va a contestar. Así es, gloria a Dios. Entonces, desde el primer punto que caminas y dices, bueno, es cierto lo que me dicen, y empiezas a orar, empiezas a buscar, a obedecer, tu vida va a tener un rumbo diferente, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser distinta, porque el Dios el cual habla la Escritura es un Dios vivo, no está muerto. Gloria a Dios. Es un Dios que quiere que nosotros le invoquemos, que nosotros le hablemos, que nosotros oremos, que nosotros le pidamos, porque lo que quiere es manifestarse a nosotros. Si no, ¿para qué la Escritura prometió el Espíritu Santo? Si no, ¿para qué la Escritura dice que ores? ¿Por qué los discípulos tuvieron la necesidad de decirle al Maestro, Señor, enséñanos a orar? Porque hay algo detrás de todo eso. Y hace rato tocábamos el pacto. Porque es necesario avivar nuestra vida en el Señor, avivar el Espíritu Santo. Porque es necesario que Dios se haga manifiesto, que se hagan las señales, los prodigios, que se muevan los dones, porque el Espíritu tiene que estar dentro de la iglesia y la iglesia tiene que tener vida, tiene que notarse que tiene vida. Por eso aviva. Avivar, estamos hablando, y da a entender, es algo que se está muriendo. Aviva. Y cuando avivamos la obra de Dios, mira, cantas una alabanza y la cantas de todo corazón, haces una oración y la oración te sabe, vas a hacer algo para Dios y te vas gozoso. Tienes un problema y no importa, porque más importante de Dios es en tu vida que lo que esté pasando. Entonces estás avivado, porque tienes vida en Cristo Jesús. Vienen los problemas, que te está yendo mal en la escuela, en el trabajo, con la familia, en donde quiera que te mueves, y no, ya que quieres morir y que no quieres seguir a nada, no quieres hacer absolutamente nada, sientes que Dios ya te abandonó, que Dios te dejó, que ya no tienes ningún valor personal. ¿Sabes qué es lo que te hace falta? Que te avives en el Señor, que avives el don que Dios ha puesto en ti por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Porque si tú avivas el don que está en ti, la Escritura dice que este hombre Habacuc, si no mal recuerdo, dice, aunque no haya aceite de oliva, aunque no haya uvas, con todo eso te alabaré. Gloria a Dios. Cuando tú tienes a Dios, mira, yo no he visto a ningún hombre de la Biblia, a ninguno que esté con Dios y se esté lamentando de sus situaciones. José el soñador, aunque le fue mal, nunca vi que se lamentara. Ay, Señor, ¿por qué? En cambio, él esperaba y siempre Dios lo sacó adelante, al punto que lo puso como segundo de Faraón. A los profetas los metían a la cárcel. Elías, si no mal recuerdo, lo metieron a la cárcel y solamente le dijeron, denle pan y agua, así que se mantenga. Ay, yo nunca vi que se lamentara ni se quejara. A Pablo, que lo iban a matar, cuando iba a llegar a Roma, dijo, no importa aunque me decapiten, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Yo nunca veo que se lamenten, nunca veo que se quejen. ¿Por qué? Porque estaban avivados, estaba despierto el Espíritu de Dios en ellos. Esteban, lleno de poder y gracia, estaba avivado, poder y gracia, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Por eso es muy importante que avivemos el don que está dentro de nosotros. Por eso Habacuc dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es para que nosotros avivemos nuestra vida. Los cristianos tenemos que estar vivos. Nos cuesta trabajo porque a veces tenemos dureza de corazón, a veces no queremos hacer morir la carne. ¿Quieres hacer morir la carne? Ponla de rodillas y la carne se muere. Pues alaba el nombre del Señor. ¿Cómo que de rodillas? Sí, ponte a orar. Cuando lees la Escritura, lo que aprendes, obedécelo.
Aleluya. Es que me Gloria a cuesta Dios. mucho trabajo. Bueno, pues tienes que hacer morir lo terrenal en tu vida. ¿Y cómo se hace morir? Es como si fueras con un tigre de Bengala y le acaricias la espalda. Muérete, gatito, muérete. ¿Crees que se va a morir? Tienes que ir con una arma, algo fuerte para matarlo. Si no, uno te va a comer, te va a hacer pedazos. Entonces, la única manera de matar algo en tu vida, pues es atizarle ahí al fuego, dicen por ahí. O sea, tienes que hacer cosas que realmente hagan morir tu carne, y entre ellas es la oración. La oración es lo más difícil, porque estás peleando con tu carne, contigo mismo. Algo yo estaba viendo sobre lo difícil que es cambiar hábitos en nosotros. Cambiar hábitos en tu vida, haces una guerra contra ti mismo, porque es una guerra que te va a costar mucho trabajo. En pocas palabras, estás peleando en contra de ti mismo. Cambiar hábitos es pelear contra ti mismo. Y esto causa una revolución interna. ¿Por qué? Porque te estás destruyendo para construir algo nuevo. Eso cuesta mucho trabajo. Porque cuando menos sientes ya te está ganando otra vez. Te está ganando el viejo hombre, por decirlo así. Ya voy aquí, ya voy bien, pero de repente quiero cambiar esto, y de repente dices, voy a cambiar, está en tu pensamiento, está en tus deseos, pero te cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque estás destruyéndote. O sea, estás destruyendo lo viejo para edificar algo nuevo. Eso es lo más difícil, es lo más complicado. Y cuando la Escritura nos habla de avivar, se está refiriendo que quites lo que no es o lo que no está en tu vida y pongas lo que es correcto, lo que está bien. Y vamos al último versículo, es Efesios 5:14. Gracias, David. Efesios 5:14. 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ok, y despiértate tú, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona se está enfriando? Hermano, no te dejes de reunir el domingo. Ah, sí, hermano, es que yo sé. Es que yo sé, hermano, pero también Dios sabe. Dios sabe que te está haciendo falta fe, porque Dios tiene poder. No, hermano, y es que hay que ser bien honestos. Los cristianos, hermano, se nos debe aplicar la ley del sábado. Porque, hermanos, somos bien cómodos para no venir a los servicios. ¿Sí me explico? Yo no estoy diciendo por alguien que tenga necesidad, sino porque en ocasiones, hermano, o estamos cansados o tenemos compromisos X y no venimos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y no lo estoy regañando a usted, hermano, solamente para que usted lo ponga en su corazón. Ya que me descalabro, ya. Hermanos, Mira, la panza no dijo. es un reto, pues hermano Juan Luis, es un reto. No, sí, amén. Imagínese confiar en Dios. Señor, tú dijiste en tu palabra, y aunque me esté muriendo, Señor, tú lo dijiste, yo no voy a hacer lo que tengo que hacer. De hecho, cuando estábamos orando, me dio la palabra confianza. Exactamente. Hermano, ¿qué crees que pensé yo? Un mes sin trabajar. No, Mes y medio, hermano. Hermano, ¿qué? Mi esposa dice, Dios proveerá. Digo, sí, Dios proveerá. Hermano, Dios proveyó sin trabajar. Dios me proveyó mi salario íntegro todos los días. Y por mano ni siquiera de la iglesia, de toda persona. Dije, Señor, gracias. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a confiar. Es lo que más trabajo nos cuesta, confiar. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, mire, todas las cosas van a ser diferentes. Tú tienes un reto, yo tengo otro reto.
Ahora, como dice la Escritura, dice por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, nosotros, hermano, tenemos que analizar esto. ¿Realmente estoy caminando entre los vivos o estoy caminando entre los muertos? Dice la Escritura, tú que te dices ser maestro de los indoctos y que enseñas y dices hagan esto y tú quebrantas tú esto. Entonces el reto es no quebrantes, guarda, camina por fe. ¿Se me explicó? Eso es un reto. Ahora, ¿cuál es la meta? No podemos estarnos lamentando de las circunstancias, tenemos que avivar la obra de Dios. Ay, pobrecitos, ay, es que no hay esto, ay, no, esto es lamentarte. Yo siempre he visto que las personas que salen adelante no se lamentan, buscan soluciones y buscan la forma de cómo hacer las cosas. Y me he dado cuenta que nosotros somos responsables, todos nosotros. Cada quien es responsable de su propia vida. Nadie va a venir a ayudarnos, nadie va a venir a levantarte. Te darán un consejo, te echarán la mano, pero quien tiene que levantarse eres tú. Es como las personas que quieren suicidarse. De momento va y se mueve la policía, se mueven ciertos cuerpos especiales, van y les salvan la vida. Los recluyen, le dan unos cuantos medicamentos, se descuidan y ellos mismos se cuidan, ya estando bien. Entonces el problema no es la ayuda que se te viene a dar. Dios ya hizo todo por nosotros, murió Cristo en la cruz del Calvario, el Señor nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, pero el Señor no va a venir a hacer las cosas, tenemos que hacerlas nosotros. Lo que Dios hizo ya lo hizo, ya está esperando que nosotros hagamos nuestra parte para que podamos recibir. Esa es la gran diferencia. Nadie lo va a hacer por ti, nadie va a cambiar tu vida al menos que tú tomes la decisión. La palabra se te dará y Dios te dará el inicio y quebrantará tu corazón y hablará a tu ser para que tú sigas. Es como a veces yo me pongo a ver, digo, Señor, pues tu palabra me dice, la palabra está y está escrita y la promesa está. ¿Quién tiene que hacerla cumplir? Yo. Y tengo que orar tanto, o tiene que ser tan efectiva mi oración, que o Dios me dice no, o Dios me da lo que le pido. Pero algo tengo que recibir de Dios, un no, o la petición de un sí. Pero esto tiene que suceder. Nosotros no podemos estar a medias. Ahora, si tú en tu oración le pides a Dios y Dios te da un no, qué bendición. Si Dios te da un sí, qué bendición. Pero la bendición no está en que Dios te diga sí o en que Dios te diga no. La bendición está que si tú sin darte cuenta estás orando tanto a Dios y estás tan metido con Dios que ya Dios te contesta. Esa es la verdadera victoria y la bendición cuando Dios te está contestando. Porque todo el trayecto para llegar a un sí o un no de Dios es un trayecto de oración, es un trayecto de consagración, es un trayecto de intimidad con Dios. Cuando Dios te dice no, entonces estás avivadísimo. Si Dios te dice sí, es que estás súper avivado. ¿Por qué? Porque Dios te está contestando. Pero la responsabilidad está en nosotros. No podemos lamentarnos absolutamente de nada, sino tenemos que ver qué necesitamos avivar. Se está humeando por ahí la leña y como que ya no está dando ese calor que tiene que dar y como que las cosas no se están cociendo como deben de cocerse o las cosas no están pasando como deben de pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Soplarle. ¿Qué se hace la leña cuando se está humeando? ¿No agarramos un abanico y le soplamos? Bueno, si nosotros nos estamos enfriando, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu venga y nos sople. Da la casualidad. Que necesitamos que llegue otra vez el soplo del Espíritu de Dios para que te avive nuevamente. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración delante del Señor y medite en su corazón. La responsabilidad de avivarnos no es de nadie. ¿De quién es? De nosotros. La bendición, ¿cómo la podemos recibir?
nosotros, aplicando la Escritura, aunque nos cueste. Por eso los grandes hombres de fe se les dice, ¿no?, que Abraham luchó por fe. O sea, si Dios me lo dijo, es que Dios lo va a hacer. Y tienes que creerlo, tienes que creerlo, tienes que creerlo, tienes que creerlo hasta que lo recibas. Si nosotros tenemos el don del Espíritu de Dios en nosotros, lo podemos avivar, sí. Y tienes que hacerte el esfuerzo hasta que lo veas fluir en tu persona. Vamos a elevar una oración delante de Dios y diciéndole: Señor, ayúdanos a avivarnos en medio de los tiempos. Y tienes que tomar tu compromiso, no conmigo, sino con Dios. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu misma presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso, porque tú eres un Dios creador y hacedor de grandes maravillas y grandes prodigios. Padre Santo, mira, Señor, necesitamos ser avivados. Y la única forma de avivarnos es a través de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro, Señor Padre Santo, compromiso delante de ti, bendito Dios. Es ahí donde vamos a ser, Señor, avivados, Padre Celestial, Rey de Gloria. Señor, podemos estar, bendito Dios, caminando, y podemos, Padre Santo, estar, bendito Dios, bajo, Padre Santo, Señor, tu guianza, bajo tu dirección, oh Padre Santo, pero necesitamos, Padre Santo, realmente entender que el avivamiento viene a través de buscar, Señor, tu rostro, de buscar tu presencia, de estar en comunión contigo y caminar, Señor, conforme a tu voluntad, porque tú eres un Dios viviente, Señor. Mira, Padre Santo, eres de gloria, porque tenemos que reflejar la grandeza de tu nombre, y esto solamente es a través, bendito Dios, de la manifestación de los dones de tu Espíritu, de los dones, Señor Padre Santo, Señor, de las cosas, Señor, establecidas por tu voluntad, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, porque es necesario que nosotros reflejemos la santidad, el poder y la gracia, bendito Dios. Padre Santo, Señor, de tu poder y tu gracia, porque tú eres un Dios vivo, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Padre Santo, mira, Señor, manifiesta, Señor, tu poder, manifiesta, Señor, tu grandeza, manifiesta tu misericordia, porque tú eres un Dios vivo, Señor, grande y poderoso, Padre. Es necesario, Señor, ver tu grandeza. Es necesario ver, Señor, tu poder. Es necesario ver, Señor, tu gloria, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios viviente, grande y maravilloso, Padre Celestial, Rey de gloria. Mira, Señor, necesitamos, Padre Santo, tener una intimidad, una comunión, una relación, y tenemos que pelear, Señor, por ello, bendito Dios, hasta obtener, Padre Santo, Señor, esa victoria que es necesaria, Padre Santo, para poder, bendito Dios, caminar, Padre Santo, en una victoria, Señor, hermosa, en un fluir de tu gloria, en una manera, Señor, Padre Santo, ferviente, Padre Santo, de intimidad, Señor, contigo, de tal manera que podamos, Señor, ver la grandeza de tu nombre y el poder, bendito Dios, Señor, de las cosas, bendito Padre Santo, Rey de gloria. Padre Celestial, seas tú, Señor, seas tú con nosotros, Padre Santo y de gloria, y tu poder sea en nuestras vidas, porque tú eres grande y porque tú eres un Dios poderoso, Padre Celestial. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque tú eres un Dios vivo, Señor, grande y poderoso. En tus manos está la iglesia, en tus manos está la vida de cada uno de tus hijos, para que tú hagas, Señor, en ellos, Señor, conciencia, y despiertes tu poder y tu gloria, Señor, en sus vidas, Padre Santo, porque tú eres un Dios viviente, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios maravilloso, Padre Celestial, Rey de gloria. En tus manos, Señor, está, Señor, tu pueblo, hágase conforme tu misericordia, y conforme tu poder, y conforme tu gracia, porque tú eres un Dios vivo, Señor, grande y poderoso. Gracias, bendito Señor, gracias, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo que le ponemos al Señor. Te lo voy a decir, hermano. Te lo voy a decir. Te voy a decir lo que me llegó a hacer a mi espíritu. Y fue lo siguiente. A veces nosotros decimos otra vez con lo mismo. Si ya me lo habían dicho otra vez. ¿Y sabes qué me llegó? Te
te lo vuelvo a decir porque hasta ahorita no me has obedecido. Y te lo vuelvo a repetir porque hasta ahorita no me has obedecido. Es lo que me llegó. Gloria a Dios. Ah, pues ya me lo dijeron. Sí, pero lo que me llegó es, y te lo vuelvo a decir porque hasta ahorita no has obedecido.